Amén. Y por causa de una pregunta que hacía mi esposa, que tiene que ver con que ella quedó impactada de que cómo, digámoslo así, individualizar a los hijos de Dios. Hay cosas que no voy a poder decir aquí porque las dije en el hogar, pero tienen que ver con cosas que son controversiales, y ese es el motivo por el cual me cuesta un poquito, expresarlo de la manera correcta. Pero es una controversia el tema de la predestinación. Hay una controversia con eso. ¿Ya? Y entonces siempre está la duda si es que nosotros somos salvos, siempre salvos, como hay un lema, o si tenemos derecho al libre albedrío. ¿Ya? Pero siempre todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura y con la Iglesia tiene como fundamento la palabra de Dios. Es decir, que si alguien va a hacer algún comentario, debe ser en base a la Sagrada Escritura, no salirse de ahí. También el capítulo 4 del libro de Primera de Corintios explica o dice claramente que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito. Si uno le quita lo que está escrito, entonces uno está adulterando, y si le aumenta, está adulterando también. Así que de verdad yo lo siento mucho por esto que voy a decir, pero creo que una de las palabras muy nefastas que hay a veces dentro de los pensamientos cristianos tiene que ver con la palabra yo pienso o yo creo, porque muchas veces eso está basado en algo que yo estoy o está en mi corazón, y yo creo que esas cosas debieran ser de esa manera. Entonces yo discuto o argumento frente a alguna verdad, pero no argumento con lo que está escrito, sino que argumento con lo que mi corazón cree, que muchas veces se ha formado por algo que alguien dijo. Y muchas veces, por ser causa de algún líder que uno consideraba mucho, se quedó ahí en el corazón y se hizo algo poderoso en lo que uno no cuestiona, porque lo dijo alguien importante para uno. En eso ustedes tienen todo lo que tratábamos el domingo pasado acerca de lo que es religiosidad y todo el escombro que a veces hay en nuestro corazón. Entonces, en base a eso, yo tengo que limitarme a lo que está escrito. Y ahora entrando en lo que yo les comunicaba, que tiene que ver, la pregunta era, bueno, ¿y cómo sabemos quién es hijo de Dios si tú dices que los hijos de Dios están, de alguna manera ya elegidos por Dios? Entonces, esa era la pregunta. Yo me voy a limitar, como les decía, a lo que está escrito. Así que vamos a comenzar aquí. Dice aquí la palabra en el capítulo 1 del libro de Génesis, y en el versículo 11, para ser exacto, dice así de la siguiente manera la Escritura. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Es decir, el limón siempre va a dar limones. No puede usted esperar que el limón un día le dé un durazno. ¿Ok? Eso no es porque yo pueda haber injertado o hacer algo. Puedo quizás modificar, o alguien que le pone cosas esos injertos. Yo no entiendo mucho de eso, pero sí sé que el Señor dijo que los limones tienen que dar limones. ¿Ya? Así que no puede usted esperar duraznos de un limón. No se puede hacer eso. Eso el Señor lo dijo ya aquí en el principio. Entonces, cuando comienza la historia a acontecer aquí en el Génesis, la Escritura habla en el capítulo 4,
de este matrimonio que es Adán y Eva. Yo solo una introducción. Y en ese matrimonio se manifiestan dos hijos, y lo he también dicho en hartas oportunidades. No vayan a pensar ustedes que Adán y Eva tuvo dos hijos, ¿ya? Porque es lo que siempre se cree. De hecho, es por eso, ese es el motivo por el cual la gran pregunta es: ¿de dónde conoció Caín a su esposa si solamente Caín y Abel estaban solos? Ya eso está basado en lo que dice en el capítulo 4 y me parece que el verso 17, que dice: y conoció Caín a su mujer. Y entonces la pregunta de miles de personas, diría, siempre ha sido: ¿de dónde sacó la mujer si solo habían dos personas en el huerto? Ya pasan por alto que la Escritura siempre ha dejado en claro no que Adán tuvo dos hijos, sino que el Señor lo mandó a multiplicarse. Y sin especulación, podríamos decir que en medio de Egipto el pueblo se multiplicaba a tal nivel que Faraón le temía. Así que piensen en este periodo en que el propósito y la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, tiene como objetivo la multiplicación. ¿Se imaginan cuántos hijos? Pero, hermanos, ¿por qué dos hermanos? Porque en realidad solo hay dos árboles en el mundo. No necesito ir al libro de Mateo para aclararles que hay solo los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y así que en base a eso, cada uno debe dar semilla según su naturaleza. Y entonces, observemos, aquí, para ser más preciso, aquí en el capítulo 8, bueno, el capítulo 7, esto es un resumen, no es que vamos a estar todos leyendo, solamente que quiero hacer un plano histórico para entender. En el capítulo 7 ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con el arca. Y entonces comienza el periodo del diluvio, llega el capítulo 9. En el capítulo 9 el Señor le dice, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo lo mismo que le dice a Adán y Eva. Así que comienzan a multiplicarse y llega al capítulo 20, el versículo 20 del capítulo 9, donde dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó y estaban descubiertos en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vuelto su rostro y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán. No Cam, él no maldijo a Cam, él maldijo su simiente, él maldijo su hijo. Bueno, cuando comienza, pero a diferencia de eso, en el verso 26, bendito sea por Jehová mi Dios, sea, y sea Canaán, así. Eso es todo. Así que tienen otra vez dos hermanos, dos simientes. Ya. Capítulo 10. Los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet. Verso 6. Los hijos de Cam. Aquí está la simiente de Cam, la cual fue maldecida. Su hijo, Cus. ¿Ya? Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Todo lo que ustedes saben de Babel o Babilonia, su origen, su naturaleza. Capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones ahora de Sem. Yo sé que nosotros no somos muy dados a leer la genealogía. Cuando comenzamos a leer la Biblia, por lo general, la genealogía uno se la salta. Pero para que usted vea lo importante que son las genealogías. Y entonces dice que Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró y todo eso. Y verso 24, Nacor, ¿hijo de quién? De Sem. Vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró. Entonces Abraham es descendiente de ¿quién había sido? Bendecido. Podríamos decir que el Señor se encontró simplemente con Abraham. O Abraham, si la simiente de Cam sería maldecida, la simiente de Sem sería bendecida. Y entonces nos encontramos con el capítulo 12 que dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, pero ahí en efectivo, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De más está decir que él se enseñoreará de la descendencia de Cam. Entonces, fíjense en lo que tiene que ver con Abraham, el padre de la fe. Y ahora, de entre dos familias, la palabra clave es la palabra iglesia, que aquí no aparece porque se dice que la palabra iglesia recién aparece allá en el libro de Mateo y en el capítulo 15. Todas las personas que hablan diciendo que la palabra iglesia antes de eso no existía. Aludiendo así que es la diferencia que hay entre el pueblo de Dios, de Israel en este caso, y que es el origen en Abraham, y la iglesia. Dando a entender con eso que la iglesia forma parte de todo este periodo que tiene que ver con el periodo de la gracia. Eso es, y yo no puedo dar detalles, solamente que les puedo decir que de ahí se desprende el hecho de que se piense que la iglesia no va a pasar a la gran tribulación por causa que está bajo la gracia. Y entonces en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, habiendo el Señor hablado a Juan y luego desde el capítulo 3 hasta su final hablar a las 7 iglesias, en el capítulo 4 el Señor dice sube acá, y entonces subió allá y dice en el instante estaba en el Espíritu, y desde el capítulo 4 en adelante no habla más a la iglesia porque ahí en el capítulo 4 se produjo el arrebatamiento. Y de ahí en adelante el trato va a ser con el pueblo de Israel. ¿Ya? Sin embargo, solo en el origen y buscando, para no ser tan despectivo en esto, pero buscando en el idioma que tanto le gusta hoy contemporáneamente a la iglesia, en el idioma griego, que se dice tanto, en el griego dice. O la Strong en el número tanto dice, dando importancia al lenguaje que, digámoslo así,
hablase de el origen de la palabra. ¿Es cierto que el origen de la palabra puede ayudar? Sí. Pero no podemos pasar por alto ciertos detalles, y esto es entre paréntesis. Pasar por alto detalles como, por ejemplo, que la Escritura dice que el Señor le dice a los que lo seguían: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y eso quiere decir que le hablaba en otro idioma? Les hablaba exactamente en el mismo idioma en el que ellos hablaban, y no solo eso, debe haber usado incluso la jerga que ellos usaban. Entonces el problema no está en si yo entiendo la palabra en griego, en hebreo, en arameo. No tiene que ver con eso. ¿Ok? Pero como nos gusta tanto, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia y significa los llamados a salir fuera. Eso es todo. Eso es su significado. Noten aquí en el capítulo 11. El pueblo estaba en Ur de los Caldeos, como dice el verso 28, pero miren el verso 31. Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió. Si la iglesia significa los llamados a salir fuera, ¿qué tiene ahí? Si les gusta, insisto, para no calmarme en ese aspecto, y si el griego es tan importante, iglesia significa los llamados a salir fuera. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo su padre con él? Precisamente eso es lo que hizo. Dice aquí en el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas no por ti, en ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía Génesis: cuya semilla esté en él. Él no bendice, él lo que bendice es lo que hay en él. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En ti en quién? En esa semilla cuya naturaleza está en ella. Y entonces, si observamos nosotros aquí en el libro de Gálatas, leído, pero por causa que no podemos dejarlo pasar, hermano, estoy buscando dónde congregarme. Yo salí y me he estado dando cuenta de algunas cosas que están aconteciendo de manera errónea en el lugar donde yo me estoy congregando. Y entonces, como me di cuenta de eso, estoy buscando dónde congregarme. Y hay un dicho que dice que siempre se ocupa, no solo el pastor Raúl, lo ocupan mucho las familias colombianas, que dice que una cosa es salir de Guatemala para irse a Guatepeor. Así le dice alguien en un colombiano, le dice: te
¿Te vas a ir de Guatemala para caer en Guatepeor? Y es un buen dicho, porque está llamado a salir fuera de aquí, de Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde va a ir? ¿Cuál es su fin? Y entonces, claro, ¿por qué? Porque yo necesito, escuchen bien, congregarme. Yo necesito ir a la iglesia. Necesito ir a la iglesia. ¿Qué haría uno si no viniera a la iglesia? Entonces, si yo me voy de una iglesia, es ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entiendo, en esta congregación hay confusión, necesito salir, no soporto. ¿Qué hago? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿A dónde me congrego? ¿Cómo respondo a eso? Bueno, primero analicemos aquí en el capítulo 3, que dice así, verso 16 del capítulo 3, claramente dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, pero aquí lo dice claramente, a su simiente, lo cual significa semilla. Y a su simiente. Y dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, es decir, como si se estuviese hablando de los hijos que tendría Abraham en la carne, es decir, Isaac, Jacob, Jacob, Esaú, 12 hijos por solo el lado de Jacob. Y así un pueblo multiplicado grandemente. Y entonces ellos serían, para este efecto, la promesa. Pero aquí está aclarando que no es así. Las promesas del Señor fueron hechas a Abraham y a su simiente, es decir, a Abraham porque tenía la semilla. La misma semilla que estaba en Sem, la misma semilla que estaba en Noé, la misma semilla que estaba en Abel. Y después de Abel, en Set. En Abraham, en Adán. Esa promesa fue hecha a esa simiente. Y dice, no dice y a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual que dé semilla según su naturaleza. Analicemos en eso. Miren ahora, vamos observando la iglesia, que supuestamente es lo que nosotros vemos, que supuestamente en esa iglesia nosotros incluimos, bueno, hasta el cemento. Porque para nosotros la iglesia es el edificio, muchas veces. Pero la iglesia está conformada de los llamados a salir fuera. Ya. Y entonces observemos aquí, en el capítulo Marcos, en el capítulo 16 del libro de Marcos. ¿Ya? ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo parte? Dice así aquí en el capítulo 16 y versículo 15. Y les dijo, después de haberles reprochado su incredulidad, y les dijo, id por... No le dijo ir por en medio del pueblo, le dijo ir por en medio de todo el mundo. ¿Por qué? Porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
a toda criatura. El que. Pero el que, ¿qué significa eso? Que de entre un grupo de personas, el que creyere. Eso es tan importante porque muchas veces nosotros queremos insistir con algunas vidas, pero ya ahora uno se comienza a dar cuenta que es como estar tratando de vamos a poner al limón en oración para que dé durazno. Es contra natura, es contra naturaleza, es orar contra la naturaleza. El que creyere, y no solo ahí, y fuere bautizado, será salvo. Mas, y ahí aparece la otra simiente, el que no creyere será condenado. Primera de Corintios en el capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. ¿Ya? Bueno, noten ahora, para ya cerrar esta parte. Abraham está en Ur de los Caldeos. Ahí está su familia, su papá y los hermanos de su padre, la familia de Sem. Pero entonces dice aquí en el versículo 17, pero cada uno, como el Señor le repartió, ¿qué? La simiente. Y como Dios llamó no solo a Abraham, sino a cada uno. Es decir, que uno puede mirar al lado y en realidad debiera estar preocupado de eso. Debiera estar preocupado si el Señor lo llamó. Y esa es la pregunta que me hacía mi Eve. ¿Cómo sabemos, cómo puedes saber que Él se congrega solo porque quiere ir? Por una compañera que ella tiene que llegó hablando del Señor. Y habla del Señor, ora por los alimentos, confiesa que solo ama al Señor, pero no cree en la Biblia, porque la escribieron los hombres. No cree en ningún profeta, en ningún pastor, en ningún apóstol, menos, porque son hombres. Entonces ella me dice, ¿qué hay con eso? Pero a veces más cerca que eso, nosotros. Porque uno debe hacerse un examen. Yo siempre he aprendido del Señor eso, siempre. Aquellas vidas en las cuales yo crecí, que decían que el Señor les mostraba las cosas que habían en los demás. A mí el Señor me muestra cuando alguien está en pecado. Yo nunca vi eso en la Escritura hasta este momento. Yo siempre vi en la Escritura a Isaías decir, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Qué dijo Juan cuando vio al Señor? Cuando le vi, caí como muerto y dije, he aquí que soy hombre pecador. Y entonces le mostró las 7 iglesias. Pero siempre, ¿qué es primero? Mi vida. Mi vida.
Somos tan dados, hermanos, pero tan dados a querer ayudar a los demás, a querer hacer algo por los demás y nada por nosotros. Si usted se pone a pensar por qué quiere hacer tanto por los demás y tan poco por él, por una simple razón, porque él cree que ya está grande, porque él cree que no tiene pecado, porque él no es capaz de ver su condición. Y una persona, pongan atención, que no ve su propia condición no ha conocido al Señor. Porque aquel que ha visto la gloria del Señor, la consecuencia de ver la gloria del Señor es que va a ver su propio estado. Ejemplificado, por favor, hermano. Lucas capítulo 6. La mujer y Simeón, el levita que recibe al Señor. Entré en tu casa, no me diste beso, pero esta no ha cesado. En su mente ese hombre, si supiera quién es la que está haciendo eso, si fuera profeta sabría, dijo. Él se dio cuenta de una cosa y le dijo, dime, ¿quién amará más? ¿A quién se le perdona 50 o a quién se le perdona 500? Lo que le estaba preguntando el Señor, pero él no se dio cuenta, es dime quién ama más, tú o esta mujer. Pero él no se dio cuenta. Entonces respondió y dijo, esta mujer, pero no respondió así. Pienso que aquel al que se le perdonó más. La respuesta era ella, pero él no pensó en eso. Bien has dicho. Porque al que más se le perdona, más ama. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Hay veces que haber nacido en la iglesia, hay veces que tener cierta conducta religiosa nos dice a nosotros que nosotros estamos bien y el resto están todos mal. Yo lo escucho a veces en medio de nosotros. Pero esto es personal. Yo tengo que mirar por mí mismo. Es individual. Y entonces, ¿y cómo sé? Miren, vengan aquí al libro de Hebreos, de los Hechos, perdón. Los Hechos. Miren, vamos a leer uno antes porque este de aquí tiene que ver con un aspecto mucho más de religión. Veamos, permítanme ustedes mirar uno que tenga que ver con otras condiciones. Antes de ese, no lo tenía, pero vamos a leerlo. Está en Hebreos. El capítulo 11, miren. Conductas. No sé cómo expresar algunas cosas, me cuesta expresarlas, porque nosotros, o la iglesia en general, y me incluyo yo, muchas veces por el hecho de conocer un texto de la Escritura consideramos que eso es conocer. Y entonces nosotros decimos conocer a Dios porque lo conocemos de esa manera, porque no sabemos algunos textos bíblicos o porque siempre hemos ido a la iglesia. Y es más, a algunos que incluso pudiesen pensar que pudiesen estar detrás de un púlpito para enseñar a otros. Y eso entonces uno termina diciendo que conoce a Dios por ese tipo de conductas. Pero observen aquí, dice aquí en el capítulo 11 y en el verso 24, dice así, por la fe, que sería la semilla,
¿Ya? Por la fe. Esa es la semilla, la naturaleza. Por la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y con ello, todo lo que significa eso. Toda la gloria que a alguien le puede dar el mundo. Si hay algo a lo que se puede aspirar educacionalmente, si hay algo a lo que se puede aspirar humanamente, a los pies de ser apadrinado por el presidente, pero como hijo, ¿quién podría lograr algo mayor que eso? Los estudios en Suiza serían, en los colegios más prestigiosos, posgrados en Inglaterra, posgrados en Berkeley, Harvard, un diplomado en Harvard. Este hombre tenía todo eso. Lo adoptó la hija de Faraón. ¿Ok? Así que ya. Pero dice el verso 25, escogiendo, le dieron a escoger. ¿Qué quieres hacer? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites. Todo eso es temporal. Por eso la Escritura dice que cualquiera que en este mundo espera en Cristo es el más digno de conmiseración de todos los hombres, porque tiene la vista tan corta, nunca ha conocido, nunca ha visto al Señor, no puede haberlo visto, es imposible si su pensamiento está en que en este mundo está el éxito para él o para sus hijos. No conoce a quién sirve. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada por esa simiente, por esa fe que hizo. Dejó Egipto, los llamados a salir fuera. ¿Cuál es la conducta de un hijo de Dios? Ni más decir. Ni más decir, está escrito. La naturaleza le va a llevar a salir fuera. Por naturaleza. No se va a mezclar con el resto. No va a estar con ellos. Eso es Egipto. Miren aquí, que es Hechos donde yo les decía. Pero en el capítulo 26, nunca hubo un texto que me impresionara más que este. Lo repito siempre, porque una de las cosas que el Señor siempre me ha permitido es estar mucho más cerca, y digo así, mucho más cerca de la gente en confusión dentro de la iglesia que la gente en Egipto. Si yo dijera que el Señor me llamó al evangelismo, yo diría, por lo menos yo no tengo eso, no es natural en mí. Creo que es como dice la palabra en Timoteo, haz obra de evangelista. Amén. Pero él era pastor. ¿Entienden? Entonces, el hecho de estar constantemente, sea con la vida, con el comportar de uno, sea de esa manera, hablándole a aquellos que no conocen a Cristo, por supuesto. Ya el hecho de estar en lugares donde las personas pueden oír la música que tanta guerra hace con el corazón, ya es bueno. Eso no impide que alguien esté hablando del Señor constantemente.
Pero si hay algo que me ha impresionado siempre es hablarle a quien lleva años en la iglesia, pero años, se formó, se crió ahí, los papás, todos fueron líderes de la iglesia. Y miren, dice aquí en el capítulo 26, versículo 16, se le aparece el Señor y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, tú me ves ahora o viste algo de mí, pero yo necesito que veas más de mí. Que me conozcas de verdad, porque dentro de la religión que este varón tenía, él no lo había conocido. Lo sabemos, lo tenemos claro. Sabemos que cuando él se... ¿Quién eres, Señor? Ya, ¿cuántas veces hemos expresado esto? Pero no es solo eso, sino que aquí dice, verso 17, librándote de tu pueblo. Hermano, ¿sabe qué es lo que diría uno? Si a uno alguien se aparece y le dijera, estoy viendo que esta palabra es tan verdadera, sí, el Señor se apareció a ti para librarte de los evangélicos. ¿Qué pensaría un evangélico? Ah, falso profeta. No, falso profeta. ¿Cómo se le ocurre decirme eso? Pero, hermano, ni siquiera la religión evangélica le alcanza, porque aquí está hablando a una persona que había sido criada a los pies del más grande maestro de la época, y no solo eso, sino que era alguien de casta, alguien de descendencia pura. No un samaritano que estaba considerado el pueblo mezclado con los asirios. No. ¿Qué dijo el Señor? Justifiquémoslo si hay que justificar. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 4 del libro de Juan? Ustedes dicen. ¿Y qué dijo el Señor? Y Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿El Señor justificó que era en Jerusalén? ¿Qué le dijo? Ustedes hablan lo que no saben, nosotros lo que sabemos, poniéndose como judío. ¿Dejó a un judío fuera de conocer? No. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 23 de Mateo? Todo lo que ellos digan que hagáis, hacedlo y guardadlo. Si a ti te dicen, quiero ir a una iglesia donde se hable la verdad, eso. Ah, pero hermano, pero es que dicen y no hacen. Ya, pero no tiene problema la doctrina. Tiene problema la conducta, pero no la doctrina. Si tú vas a escuchar la verdad, anda a un lugar donde te digan la verdad y procura ser un hacedor de la palabra. No critiques al resto. Pero el Señor dijo, ellos dicen correctamente. Y Pablo dice, convertido en el capítulo 22, él dice, yo, según la más rigurosa secta de los judíos, viví fariseo. ¿Qué dice él? ¿Quién era la religión de entre los judíos la mejor? Los fariseos. Así que contextualicemos entonces esto. Para librarte de tu pueblo, hermano, ni siquiera le alcanza ni para evangélico ni para cualquier otra religión. No. Es la genuina religión, los judíos, si hablamos en esos términos. Él le podía haber dicho, yo soy de la tribu de Benjamín, somos de los originales, nuestro padre es Abraham. Ah, lo que tú me estás diciendo es falsa profecía. No puede ser que me estés diciendo eso. ¿Se imaginan a alguien nos apareciera para decirnos a usted, decirle a alguien eso? El Señor te quiere librar de a donde tú te congregas. Eso es como para que uno le ponga el peso a lo que dice ahí.
Y es el Señor quien se lo dice. Para librarte de tu pueblo y de los, porque es los llamados a salir, ¿de qué? Yo diría que de todo parece. Pero dice que para luego enviarte, sí, a Moisés le costó 80 años. 40 en Egipto, 40 en el desierto. 80. ¿Cuáles fueron los últimos que ministró? Los últimos 40. ¿Quiénes son? Fíjense el comportamiento. Hermano, yo salí, cuidado. Y esto es una advertencia. Mejor lo voy a hacer con la Biblia para que no se asusten. Hay que venir aquí al libro del Número. Números. En el capítulo 14. Todos conocen la historia. En el capítulo 13, ir a mirar la tierra. En el capítulo 13, verso 26 o verso 25, volver de verla. Pero el verso 14, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor? Porque ellos estaban fuera de Egipto. Sí, habían salido. Porque ya estaban espiando la tierra para ver a dónde iban a ir. Salieron físicamente, pero sus corazones permanecieron allá. ¿Se dan cuenta que uno puede salir de algo y tenerlo en el corazón tan arraigado? Que cuando usted habla le parece tan fuerte lo que uno habla, le parece hasta ofensivo. ¿Por qué habla de esa manera? Porque esa persona salió, pero su corazón está ahí todavía. Demuéstrenmelo. Es cosa de seguir leyendo. Y decían el uno al otro: designémonos, porque nadie quiere hacer las cosas solo. ¿No se han dado cuenta de eso? Siempre hay que buscar a alguien que lo haga. Para que no digan que estoy solo. Y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y ahora, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Eso es lo que le dijo a Abraham. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué pensar que el Señor nos libró para dejarnos solos? Y nos entregará la tierra, nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de seguirlos.
¿De qué? Es Caín. Oigan, hermanos, aquí dice toda la congregación. No dice algunos. O sea, en pocas palabras, vamos a matar a los que creen. Vamos a matar a los que tienen fe. Vamos a matar a todo aquel que diga que Jehová le va a dar eso. ¿Lo están leyendo con cuidado? Los amigos, la congregación, los hermanos. Ah, no, esto que dijo, deberían sacarlo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Qué? No creen. Y como no creen, hay que matar a los que creen. ¿Y por quién puede creer? Voy a leer solo saltándome. Bueno, dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos, y a todos los hijos de Israel. Ya. Pero miren aquí, miren el verso, bueno, voy a leer el verso 11 para... Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Bueno, pero dice aquí, miren, fíjense aquí, el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otra naturaleza. ¿Por qué Caleb y Josué pensaron diferente? ¿Porque eran mejores que el resto? Por la naturaleza. En medio del pueblo, la naturaleza, cuya semilla esté en él. ¿Por qué una persona puede ser diferente? Por la simiente. Caín siempre va a ser Caín. Y como Abel fue asesinado, el Señor se levantó uno conforme a su semejanza. Los hijos de Dios son de naturaleza diferente. Son de naturaleza diferente. Miren, aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde estábamos, ya. Así, miren, observen. Palabras que se usan. Voy a ir a trabajar, voy a ir a buscar pega, voy a ir con fe. Voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer con fe. Llegando a límites como voy a salir afuera aunque esté lloviendo con chore y polera corta porque tengo fe que no me voy a mojar. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ahí dice, es pues la fe, ¿de qué? Ya, pero miren aquí, yo tengo certeza que me va a ir bien. Yo creo con certeza.
¿Es eso? Miren este ejemplo. Otra vez el mismo ejemplo. El cuesquito ese que nosotros nos comíamos cuando éramos niños, lo cortábamos, lo quebrábamos con las piedras. Mi mamá decía que si comíamos eso nos iban a salir piojos. Y entonces nosotros con mi hermana andábamos con una bolsa llena de cuesquitos de durazno que siempre estaban botados por ahí, generalmente en la feria, y nosotros los partíamos y nos comíamos lo de adentro que parecía que era como almendra, un poco más amargo, pero era como una almendra. Y juntábamos eso. Y donde mi mamá nos pillaba, siempre decía que los que comían eso le salían piojos. Ese mismo cuesquito, que yo lo digo así porque yo lo vi, muchas veces se veía tan negro que uno no quería, ese está muy viejo, porque no era uno que estuviera como rojito todavía, porque si estaba como rojito quiere decir que el durazno se lo habían comido hace poco. Claro. Y entonces partirlo, la semilla de adentro estaba gordita. Entonces uno buscaba eso para que la... Pero había uno negro, feo, viejo. Y uno lo tomaba, lo partía y su semilla estaba verdecita. Ya. Ese mismo cuesco, negro, el más negro que encuentren, no estoy discriminando, por si acaso no tiene que ver con el color, ya, por favor. Entonces, tomo ese que está viejo, ahí muy viejito, y yo lo planto ahí, en la tierra negra, y lo empiezo a regar. Escuchen bien, yo tengo certeza que me sale un árbol de durazno. ¿Qué creen ustedes? ¿Que me sale? ¿Y por qué tienen tanta certeza? Entonces la fe tiene que ver con que yo me convenza de algo. No me convenzo. No, si yo planto un huevillo, no me sale un árbol de huevillo. ¿Han visto alguno ustedes? Ya. Aunque yo tenga, pero yo tengo certeza, la convicción de que eso sucede. No va a pasar. ¿Van captando lo que es la certeza entonces? La fe es una semilla. La fe es Cristo. Y si una vida, por muy niñito, por muy viejito, digo espiritualmente, se vea, si tiene esa semilla y tú lo riegas, te da durazno. Y eso es certeza. Tiene eso. El ejemplo entonces en todo esto es el verso 8. Por la fe, ¿ya? Por la fe Abraham. ¿Por la fe Abraham qué? Siendo... Pero, a ver, siendo llamado, ¿llamado a qué? ¿Es Abraham el padre de la iglesia? Es Adán, padre de la iglesia. Es Abel, padre de la iglesia. Es Noé, sal de esta generación, súbete al arca. Es padre de la iglesia. ¿Es Sem? Sí. ¿Es Abraham? Sí, porque no es en los hombres, es en Cristo. ¿Cuál es la única certeza de salvación? Cristo. ¿Cuál es la única certeza de madurez? Cristo. ¿Cuál es la única certeza de fruto? Cristo. Si Cristo está en tu corazón, si Él puso su palabra en ti, el fruto es obvio. Así de simple. Y hermano, pero ¿cómo yo veo el fruto? Siendo llamado, obede. ¿Para hacer qué? Si alguien tiene fe, ¿la puede mostrar con palabras? No se puede, ¿no es cierto? ¿Con qué lo muestra? Con las acciones. Porque ustedes nunca van a desear salir. Nunca, no se puede.
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió. No, pero a mí me tienen que decir. No, pues si no me dicen, yo no sé. No. El Señor me dijo que me iba a librar de este pueblo porque veo que las cosas no están correctas. Pero ¿a dónde voy a ir? No, salió sin saber a dónde iba. Si el Señor te mostró una palabra, y esto obviamente no es para ustedes, es para alguna alma que esté escuchando por ahí. Si el Señor te dijo, muévete del lugar, no estés pensando dónde vas a ir, piensa que solamente el Señor no te va a dejar en el desierto, pero a lo mejor va a ser necesario para desarmar en el desierto aquellas cosas que todavía yo iría a otro lugar y mi corazón como sería lo mismo. Por la fe habitó. ¿Cómo se habita en la tierra? ¿Cómo se habita en esta tierra? ¿No dice la Escritura que somos peregrinos? ¿A alguien se le perdió algo aquí? Y voy a decir un ejemplo que me decía mi hermano David. Genial. Buen ejemplo. ¿Significa eso, hermano, que uno no se puede comprar algo? Porque uno se pregunta esas cosas. Me quiero comprar un terrenito. Bueno, ahora está un poco más difícil, pero quiero renovar el autito. ¿Lo podré hacer? Quiero ir a la universidad. Quiero estudiar ingeniería mecánica. ¿Podré hacerlo? Pero el asunto no está en si lo podía o no lo podía hacer. El asunto está en si el Señor te pide que lo dejes. ¿Qué harías? Ahí está el asunto. Mano Marcelo, ¿le gustan las guitarras a usted? Sí, pues soy músico, toda mi vida he tocado. Y sí, me gustan por los sonidos, no por los colores, como a otros. No por los colores, por el sonido. Cuando uno tiene más tiempo tocando, y me decía Manuel, que está recién aprendiendo, el hermano de Pablito, qué increíble, me dijo, hermano, que ahora que yo comienzo a tocar, me doy cuenta que no son iguales todos los sonidos. Claro, porque quien no escucha música pero no distingue, oye, ¿escucháis el violín? ¿Cuál violín? Pero ahí estaba tocando el saxo. ¿Cuál saxo? ¿Cómo sabes tú que el saxo? Claro. ¿Y viste la flauta traversa? ¿Cuál flauta traversa? Pero el músico es diferente, ¿se entiende? Entonces, pero la pregunta es, ¿y si hubiese que irse, qué pasa con la guitarra? ¿Se quedan nomás? ¿Qué pasa con eso? Y ahí es donde uno tiene que responderse. ¿Estoy dispuesto a dejar eso? Si el Señor me lo pidiera. ¿O lo tengo arraigado? Siempre esa pregunta, como extranjero, habitando en tienda. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene, cuyo arquitecto y constructor, por la fe también la misma Sara siendo, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, porque el cuesquito. ¿Pero por qué dio? Por la fe. No importa si tiene 100 años. No importa si llegó recién a la iglesia. Es por la fe.
no es por los años. No dice la Escritura, por los años que llega a la iglesia, tendría que... Lo que dice la Escritura con respecto a los años es después de tantos años debiendo ser. Pero no es pues, de tantos años y no pasa nada. Pero la simiente. Y entonces dice aquí así. Porque creyó que era fiel quien lo había listo. El Señor promete en ti algo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él tiene el potencial para hacerlo, así de simple. Él puede dar vida a quien está muerto. Él puede salvar a quien está perdido. Él puede convertir a un líder al que no sabe leer. ¿Verdad, hermano? Sí, Pedro no sabía leer. Y fue uno de los apóstoles. No voy a decir grande porque a veces piensa que como preferente. No, pero fue un apóstol. Y no sabía leer. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él lo puede hacer contigo. Si la simiente está en ti, sí lo puede hacer. Y terminamos en Jeremías, hermano. Jeremías en el capítulo 23. ¿Ya? Ok. La iglesia, los llamados a salir fuera, el fruto, todo eso. ¿Ok? Observen. Versículo 3, al grano. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras. ¿A dónde? Ya. De más recordar Juan 11. Yo vine para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban. Él está llamando a su iglesia. Ya. Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más ni se amedrentarán. Pondré pastores, no los mismos del verso 1. Pondré pastores, dice, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, semilla, la semilla dan renuevo, aunque se corte el árbol, da. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Por qué es justo? ¿Por qué vive de una manera justa? ¿Por qué es diferente a los demás? ¿Por qué no se mezcla con el resto? ¿Cuál es su justicia? ¿A quién tiene en el corazón? Por tanto, conclusión. Por tanto, conclusión. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Nunca más van a decir que el Señor hizo subir al pueblo. No sé si me entienden. ¿Entienden? Es decir, ¿a quién sacó el Señor de Egipto? Al pueblo de Dios.
¿A quién sacó el Señor de Babilonia? Al pueblo de Dios. Y ahí dice que eso no se va a decir más. No, es como decir, habla bien, habla bien. Y entonces, ¿qué hay que decir? Si no, ¿qué es lo que va a decir? Si no, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia. No descendencias. ¿Saben lo que significa la palabra descendencia? Simiente. Serán benditas en ti y en tu descendencia. Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia, ahora sí, la simiente de la casa de Israel. ¿Con quién está haciendo la obra el Señor? Con la semilla que puso en ti. Toda su obra siempre se ha tratado de su Hijo. ¿Cuál es la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros? Que por gracia ha sembrado en nosotros su palabra, su semilla. De lo contrario, no podríamos ni estar aquí, ni obedecerle. No podríamos. Eso es lo que yo le explicaba a ella hoy. ¿Por qué tiene ganas de seguirle? Porque tiene la simiente. ¿Puede uno hacer venir a alguien a este lugar? ¿Puede? ¿Puedo yo traer a mi esposa? Si yo le diera una palabra fuerte, ¿qué creen ustedes? ¿Qué vendría? ¿Pero qué tendríamos sentado aquí? Un bulto. Una persona que lo más probable es que buscaría sentarse al último, disculpándolo. O si no, estaría sentada en la orilla de la ventana para cada 2 versos mirar para afuera. ¿Se entiende? ¿Puede uno traer a alguien obligado? No puede, porque si no tiene la simiente, no se puede. ¿Qué necesito hacer? Orar para que el Padre de Gloria le dé, por causa de su misericordia, la oportunidad de poner en ella su palabra. Pero hermano, ¿no es aquel que cree? No, sí. Pero no olvides esto, que la fe es don de Dios. Así que nadie puede creer si el Padre no se lo concede. Y entonces dice la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. ¿Pueden ustedes traer a alguien? No se puede, aunque nosotros lo quisiéramos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos traer no solo a la esposa, sino a los hijos? No solo a la esposa y a los hijos, sino a nuestros hermanos. Gloria al Señor, tengo algunos aquí, pero no a todos. ¿Cuántos somos en total? ¿40? ¡40! ¿Ustedes piensan que no quisieran uno tener a los 40 aquí? ¿Pero los puede traer? No puedo. Y ustedes tampoco pueden. ¿Porque se trata de qué? De la simiente. Dice, y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, ¿y de qué? A donde yo las había echado, y habitarán, porque el Señor no nos sacó para dejarnos desamparados, nos sacó para darnos la tierra, no para dejarnos desamparados. Así que no piense que vamos caminando así como sin rumbo. ¿Cuál es el fruto, hermano? La obediencia. Un hijo de Dios es una vida obediente. Una vida obediente. ¿Por qué obedece? ¿Por él? No, no tiene que ver con la carne. Tiene que ver con la simiente.
Amén. Amén. Puestos en pie, amados hermanos. Hay un cántico que dice: aquel que la buena obra empezó. Amén. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque nos permites entender cuál es la naturaleza de las cosas. No envolvernos en aquellas cosas que hemos oído, que alguien dijo, que alguien nos convenció. ¿Cuántos años muchas veces creyendo que porque dimos 2 o 3 pasos delante o al frente atendiendo a algún llamado de un líder, entonces desde ese día somos hijos de Dios? ¿Cuántas de esas vidas ante nuestros propios ojos han vuelto atrás, Señor? ¿Cuánto podríamos dar testimonio de que esas vidas no perseveraron? ¿A qué se debía? A que no tiene que ver con un paso adelante, a que no tiene que ver con la emoción del momento, a que no tiene que ver con emotividad o como se dice, como tratando de gestar en otro, Señor, lo que no hay, motivacionalmente, motivando a otro, Señor, como lo haría un director técnico de un equipo de fútbol. Todo siempre se ha tratado de que tú has puesto en nosotros tu santa palabra, Señor. Esa palabra que dice el libro de Santiago, que ha sido implantada en nuestros corazones, Señor. Que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esa es la palabra, Señor, que has puesto en nuestros corazones, por la cual, sin saberlo, sin entenderlo, estamos en este lugar y queremos oír tu palabra y anhelamos crecer. Muchas veces ni siquiera nos importa si crece quien nos trajo, porque pudiese ser que alguien nos trajo, pero nuestra fe es tan genuina, Señor, que lo que has puesto en nuestros corazones, que quiere seguirte, quiere seguirte. Ese anhelo, Señor, y aún a veces sin darnos cuenta, es que has puesto en nosotros tu santa simiente. Te agradecemos por ello, Señor. Que en la iglesia los llamados a salir fuera, Señor, que nuestra conducta refleje completamente, Padre, este sentido. Gracias, Señor. Gracias, Padre.